Bien, amados hermanos, Dios les bendiga nuevamente a través eh, de, de este vehículo de comunicación. Vamos a estar nuevamente trabajando con un resumen. En este momento será de la lección número 13. La misma titula como la iglesia, una comunidad de oración. Gloria al Señor. Y eh, precisamente que nos lleva al Padre, es aquella que nos bendice, es aquella que nos conecta, es aquella que precisamente pues nos provee ese enlace, es un vínculo, es un método con el que nosotros nos podemos conectar con el ámbito espiritual. Así que damos gloria y honra al Señor por ese privilegio. Eh, el tópico número 1, gloria al Señor, dice así: enseñanza sobre la oración. Esta primera parte, gloria al Señor, la parte número 1, se encuentra en Mateo, capítulo 6, del versículo 5 al 7. Hay unas porciones adicionales en esta parte, pero vamos a estar dividiéndolas, ya que la porción es relativamente extensa. Así que vamos a ir, realmente la completa es del 5 al 13, pero según vayamos corriendo en los slides, pues entonces vamos a estar dando lectura y dividiéndola para que de esta forma se le facilite no solamente oírme, sino también leer los versículos que están presentados en este audiovisual. En el número 5, para comenzar de inmediato, dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas. Estas son enseñanzas del maestro. Porque ellos aman en el orar en pie. O sea, como que llamar la atención. Dice aquí en las sinagogas. Y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Esto lo que implica, esto no significa que obviamente que no se ore en público. Meramente está hablando y más bien especificando que cuando se haga con las intenciones correctas, que sea adorar, bendecir y glorificar el nombre del Señor, y no meramente ser visto por los hombres, porque al final del día, que el hombre te vea o te deje de ver, el resultado de eso va a ser meramente terrenal. Pero cuando es para Dios, entonces el resultado trasciende de lo natural y se enlaza en lo espiritual, trayendo frutos dignos de arrepentimiento, frutos de bendición, frutos de personas acercándose al Señor, recibiendo sanidad, siendo ministrado, gloria al Señor, con dones de ciencia, con diferentes bendiciones y dones que Dios tiene ya separado para la iglesia. Dice: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento. Entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en el secreto, y tu Padre que te ve en los secretos te recompensará en público. O sea que Dios lo que te está diciendo es, a través de la enseñanza de su Hijo en la tierra, es que eh, precisamente eh, primero nos dice que no seamos hipócritas, o sea que no pretendamos ser algo que no somos. O sea, Dios quiere que nosotros seamos únicos, genuinos, porque precisamente Él nos creó únicos y genuinos. Así que hay que intentar permanecer en esa bendición y nos llama a que entremos a nuestro aposento, a nuestro espacio, que seamos discretos, que nos escondamos en Él, que no, sin hacer mucho, por decirlo así, mucho embeleco, meramente en el secreto con Dios. Eso, Dios sabe literalmente
nuestros corazones. Y Él, viéndonos en secreto, entonces Él determinará qué recompensa es la más apropiada para nosotros y que esa recompensa no nos dañe. Y dice en el 7, dice, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. O sea, en primera instancia, es bien saludable en términos de fe posicionar a Dios en el lugar que literalmente Él tiene, como un Dios todopoderoso, que lo conoce todo, que lo sabe todo y que no puede ser burlado. O sea, que no sea que caigamos en una mecánica que se pueda tildar de religión, déjame ver cómo digo esto, de religión, pero en términos, utilizo esa palabra, pero para decir todo este mecanismo que ya todo el mundo sabe lo que va a ocurrir, cuando realmente Dios siempre tiene cosas hermosas y nuevas para su iglesia y nos las quiere dar. Qué interesante, porque obviamente si las tiene para nosotros, pues las tiene, pero no las quiere dar, porque pues, ni modo que las tenga y no las quiere dar, no las quiere dar. Pero entonces tenemos que poner de nuestra parte y seguir sus hermosas instrucciones para entonces poder hallarle a través de esa búsqueda. Seguimos con Mateos del capítulo 6 del 8 al 11. Dice el 8, no hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Una porción que no recuerdo exactamente dónde está, pero hay una porción parafraseada que dice que Él conoce antes de que nosotros abramos la boca, ya él la sabe toda. Lo estoy parafraseando. Antes de que algo salga por nuestros labios, ya Él conoce toda nuestra petición, precisamente porque Él es Dios Todopoderoso. Dice en el 9, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Esto es santificado, obviamente, honrándole, porque precisamente pues Él es santo, ¿no? El 10, venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Cuando en esta porción que dice, venga a tu reino, o sea, él a través de esta oración modelo nos exhorta a que nosotros anhelemos, deseemos lo que está en el cielo, lo que está allá arriba, que lo anhelemos y que le pidamos que lo que ocurre allá arriba también ocurra aquí. Pero lo interesante aquí es que en el cielo se hace lo que Dios diga que se haga. Y dice, hágase la tuya, tu voluntad. Como se hace en el cielo, que se haga también aquí en mi vida, en la tierra, en la vida de todos nosotros como particulares y como colectivo. Y eso es bien importante, amado, porque este asunto de hacer su voluntad me recuerda el ministerio de Jesús cuando estaba orando, gloria al Señor, antes de entrar en el proceso de ser entregado, cuando rogó al Padre, diciéndole que si es posible que pase, que se pase de él la copa. Si es posible, pasa también esta copa. Pero después cayó en cuenta y dijo esta misma palabra, pero que no sea como yo, sino que sea como tú. O sea, diciéndole que se haga la tuya, tu voluntad y no la mía. Y eso es bien importante para que podamos, en medio de nuestra oración, podamos ser cristianos efectivos en la oración y que podamos ser siervos y siervas hermosas del Señor, exitosos. Queremos ser exitosos en el amor del Señor. Dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Hay una palabra que está en Proverbios 30, del 8 al 9, dice, vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. Dice, no me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario, no sea que me sacie
y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. O sea que, que Dios nos ayude a desarrollar su sabiduría en nuestros corazones y en nuestras mentes para que pidamos de la forma correcta y que no nos falte, ¿verdad? Para que en nuestros corazones no blasfememos al Señor. Y si hay alguna necesidad, alguna carencia, que meramente sea parte del propósito de Dios para enseñarnos algo, porque si es así, algo bueno siempre Dios tiene al final de la batalla. Bien, seguimos con Mateo, capítulo 6 del 12 al 13, que son los que nos faltan de esta porción. Dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Pero no como aquel, en la Biblia hay una historia del Señor de un hombre que se le fue perdonado, que él rogó y pidió por misericordia y su Señor le perdonó la deuda. Entonces cuando fue y vio a otro que le debía a él, lo encerró en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Mira qué clase de... Bueno, como al principio que nos invita a que no seamos, cuando empezamos con esto, que el primer versículo que trabajamos, hablamos de que no seamos hipócritas. O sea que imagínense yo rogando por misericordia que sea cumplida y después yo sea un cabezón ahí ejecutando y moviéndome de forma no sabia. Así que Dios nos ayude a que seamos sabios en esto y que si rogamos misericordia a Dios y Dios nos la otorga, sea directa o sea a través de una persona, pues que Dios nos ayude a también ser de alguna forma u otra agradecido y también pasar esa misericordia a otros. Dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Hay que pedir mucho por eso, para que Dios nos libre de toda tentación y de todo mal. Gloria al Señor, porque somos polvo. Gloria al Señor, y tenemos que estar conscientes de que pues tenemos una carne, vivimos en un cuerpo de carne. Gloria al Señor, así que debemos todos los días intensificar esa oración y esa búsqueda para que obviamente pues que nuestro espíritu esté totalmente enlazado, conectado con el Padre. Seguimos. En la segunda parte dice seguridad de la oración. Dice Jeremías 33:3. Dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios nos quiere mostrar, Dios nos quiere revelar los misterios que nos competen a nosotros conocer. Hay misterios que nunca vamos a conocer, pero hay misterios, gloria al Señor, que nos compete conocerlos. Y Dios nos los quiere mostrar. Entonces aquí nos enseña la forma, el mecanismo de cómo entonces nos tenemos que dirigir a Él, acercar a Él, para entonces conocer esas cosas hermosas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Seguimos en el tópico número 2, la segunda parte. Dice, en el Salmo 55, del 16, en el versículo 16, dice, en cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde y mañana, y a mediodía oraré, y clamaré, y Él oirá mi voz. Cuando dice tarde, mañana y mediodía, esto obviamente hay rutinas diarias y hay compromisos que nos imposibilita, por ejemplo, irnos a un lugar, arrodillarnos y orar. No sé si, o no, quizás la palabra más
más correcta, no necesariamente imposibilita, sino que es complicado. Esa palabra es más correcta, que es un poco complicado buscar un lugar, porque realmente si uno busca algún lugar siempre uno encuentra algo, si uno busca encuentra. Pero más bien, si esto no se puede hacer, porque la Biblia siempre nos insta a que oremos en todo tiempo, a que busquemos al Señor en todo tiempo, a orar al Señor en todo tiempo y estar en comunión con el Padre. Esa básicamente es la exhortación. Pero si no podemos ir, por ejemplo, de rodillas, porque no necesariamente tiene que ser así, pues podemos complementar la rutina cantando coros, escuchando música, alabanzas al Señor, recitando o tarareando la palabra, utilizando aplicaciones multimedia, como por ejemplo hay aplicaciones de la Biblia que nos permiten literalmente escuchar la palabra, literalmente como si alguien la está leyendo y tú la puedes escuchar. O sea que todos esos recursos pues nos mantienen de alguna forma conectados con Él. Así que es importante buscar estar siempre enlazados con la fuente. Dice el 18, Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí hayan muchos, aunque sea una multitud, aunque sea un ejército que acampe contra nosotros, no temerá nuestro corazón. Aunque contra nosotros se levante guerra, nosotros estaremos confiados. En el 19 dice, Dios oirá y los quebrantará luego. El que permanece desde la antigüedad, por cuanto no cambian ni temen a Dios. Lamentablemente hay personas hay personas que van a sentir el fuego de Dios en algún momento, porque lamentablemente, y estoy hablando del fuego en términos de juicio, porque lamentablemente son personas que se gozan y se deleitan en hacer el mal. Y estas personas en algún momento van a conocer quién es Dios. Y ese Dios que pelea por usted y que pelea por mí. Seguimos. La tercera parte del tópico número 2 de esta seguridad en la oración. Dice, en Mateos 7:7, dice el 7, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. El 8 también dice, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Esta porción es muy hermosa porque somos exhortados a que roguemos al Padre y a que estemos conectados, que pidamos, aunque Él conoce nuestras batallas, nuestras luchas, que Él lo conoce todo, pero somos exhortados a que le pidamos, gloria al Señor, para obviamente pues por nuestras necesidades, básicamente, gloria al Señor. Pero hay un versículo, gloria al Señor, hay una porción bíblica en Santiago 4:3 que lee así. Dice, pedís, y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. O sea, ¿por qué él lanzó esta porción de esta porción que pues Pablo en la carta, en este caso, perdón, y que Pablo, Santiago nos exhorta, Pablo, estoy leyendo Santiago. Somos exhortados, gloria al Señor, a que pidamos, pero que pidamos según la voluntad de Dios, según los propósitos, según lo que Dios desea para nosotros. ¿Y por qué debemos pedir de esa forma? Porque lo de Dios siempre es mejor, aunque parezca al inicio que es un caos, que aunque parezca al inicio que nada tiene sentido, lo de Dios siempre es mejor, siempre, absolutamente siempre. Así que por eso debemos pedir conforme a su corazón. En el 3, el alcance que tiene la oración. En Mateo 9, 37 y 38. Esta porción se encuentra, ¿verdad? Allí. Gloria al Señor.
Dice el 37, dice, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. O sea, que roguemos. Porque mira, la realidad, perdón, es una. La iglesia realmente en general, hablando en general, pues, tiene, podríamos decir, eh, eh, entre todo, miembros, visitas, de todo, en general. Eh, pero los que literalmente anhelan hacer la voluntad de Dios, esos son los que se convierten en obreros y los que de alguna forma pasan a ser creyentes efectivos, creyentes exitosos en el Señor. ¿Por qué exitosos? Exitosos porque Dios trazó un plan para usted, iglesia, y para mí que también soy parte de la iglesia. Y el anhelo de Dios es que nosotros alcancemos eso que ya Dios determinó para nosotros y pues para que nosotros podamos obtener eso, pues hay que de alguna forma u otra anhelar los asuntos, anhelar estar en los asuntos y los negocios del Señor para que Dios no solamente nos bendiga a nosotros, sino que también trascienda y bendiga y alcance a otros y los impacte de una forma hermosa y maravillosa. Bien, seguimos. Creo que esta es la última parte. Sí, esta es la última parte, gloria al Señor, que se encuentra en Filipenses 1:9. Esta es la segunda parte del 3, pero es la última parte del estudio. Dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. En este caso está hablando de una liberación quizás física, pero la traemos, la enlazamos con lo que generalmente nos compete mayormente, que es la liberación del alma, gloria al Señor, la liberación del espíritu, que es la más relevante. Tanta gente, amado, que está lamentablemente atado, que son lamentablemente viven, wow, de espaldas a Dios, que lamentablemente hacen cosas, una, bueno, una serie de, eh, de sandeces y cosas raras. Y uno pues en ocasiones pues dice, wow. Y uno porque uno sabe que lamentablemente que son cadenas, pero hay gente que incluso también lamentablemente sabe que están atados y de igual forma pues lamentablemente no actúan de la forma correcta para alcanzar liberación. Pero el propósito, o más bien parte del asunto de la iglesia es seguir orando por todas esas almas que están cautivas para que sean liberadas. Seguir orando para que todas esas almas sean libres y que todas las cadenas sean rotas. Como hemos hablado con anterioridad citando la porción bíblica de que como hay géneros que no salen, como hay géneros que salen con oración y ayunas, pues entonces somos exhortados, somos invitados a entrar en esa clase de dimensión para entonces ver seres humanos, ver nuevos hermanos felices porque profesan libertad en Dios, porque profesan que las cadenas se rompen, porque profesan que antes estaban encadenados, pero que hoy son libres. Y para eso hay que orar, para eso hay que ser vasijas de honra, vasijas listas para que Dios derrame de su amor en esas vasijas y entonces las vidas puedan sentir dicho amor a través de su iglesia, de su boca en la tierra, que es la iglesia, de sus manos aquí en la tierra, que es la iglesia,
gloria al Señor, operando y manifestándose, y Dios derramando de su poder a través de la iglesia, gloria al Señor, caminando a través de los pies de la iglesia, porque Dios se mueve de esa forma a través de su iglesia, que somos nosotros. Pero para nosotros estar en esa dimensión, hay que estar metidos con Dios, hay que estar conectados y escondidos con Dios en el secreto, y que Dios dictamine qué es lo que es necesario que salga a la luz para bendecir a otros. Dios les bendiga, queridos hermanos. Dios les guarde.